El destacado poeta peruano Giancarlo Huapaya, quien reside en los Estados Unidos, ha publicado recientemente su nuevo poemario. Se trata de Gamer Over, publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición como ya nos tiene acostumbrados el buen Arturo. Este poemario es sumamente interesante y podemos rotularlo como poesía documental. Y justamente sobre este libro conversé con Giancarlo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir a través del Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial y también pueden seguir mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Giancarlo Huapaya aquí en Letra Capital. Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu más reciente poemario, Gamer Over, publicado por el Álbum del Universo Bacterial en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Giancarlo? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Encantado de hablar contigo sobre Gamer Over. Eh, Quisiera que me cuentes un poco, a mí yo tengo siempre la curiosidad, que es casi una obsesión, diría que es el origen de los libros, cómo se gestan los libros a partir de repente de una idea que va persiguiéndonos y que finalmente termina eh, pues plasmada en en un conjunto de poemas. ¿Cómo es el caso de Gamer Over? Sí, pues Gamer Over, la escritura de Gamer Over inicia un poco después que me mudo a Phoenix, Arizona, y salgo a la espalda de mi casa y veo una gran rueda de la fortuna iluminando todo el barrio, era de noche. Este, y en ese tiempo estaba leyendo un libro que se llama Fenomenología Queer de Sara Ahmed, que habla pues acerca de fenomenología y acerca de cómo preguntarnos más acerca de los objetos que entran a nuestro campo de visión, ¿no? Cómo, por qué ese objeto está ahí, qué ocasionó que ese objeto entre a mi campo de visión. Entonces me comencé a preguntar acerca de esta gran rueda, por qué esta rueda está aquí en este barrio y por qué forma parte de este paisaje en donde pues tienes un cruce entre valores culturales, comportamientos sociales y acciones individuales que hacen de que ese paisaje eh, dentro de su repetición o digamos en su continua repetición se normalice, ¿no? Entonces, pues me comencé a preguntar acerca del detrás de este objeto, que es la rueda de la fortuna. Y comencé a describirlo, hice varios apuntes, recuerdo esa noche describiendo al objeto y describiendo también qué estaba ocasionando visualmente al barrio. Eh, y pues descubro que este objeto, uno de sus orígenes, porque también este libro habla de cuestionar un poco los orígenes de los objetos y de los eventos y también de los patrones. eh, Descubro que la primera vez que se había edificado en esa magnitud había sido en la Feria Mundial Colombina de Chicago en 1893 y que este objeto pues era parte de un espacio de recreación, un espacio de diversión para también crear un espacio de propaganda para lo que ahora conocemos como el capitalismo, ¿no? Y en ese espacio, además de la rueda, también convivía con la rueda un zoológico de seres humanos. eh, era muy usual dentro de las ferias mundiales que haya un espacio como para exhibir humanos que habían traído principalmente de las colonias. Y en esta feria particularmente también habían creado una necrópolis peruana con tumbas que habían saqueado meses antes de Perú, de Ancón. Entonces también este espacio
estaba exotizando la cultura peruana, la historia. Y entonces todo esto convivía en un espacio, en el mismo espacio, ¿no? Entonces luego esa rueda se movió hacia otra feria mundial en donde también sucedía lo mismo, para mostrarte, digamos, qué es la civilización y qué no es la civilización, ¿no? Eh, eh, pues, esa rueda también, que estaba detrás de mi barrio, también simbolizaba toda una trayectoria de violencia, toda una trayectoria, pues, de racismo, de opresión, eh, y al mismo tiempo, pues, también la ocultaba, ¿no? Porque pues es una rueda, la rueda es divertida, ¿no? La rueda es para la recreación de la gente, pero esa rueda también formó parte de espacios de violencia. Entonces, ese fue como el inicio, el detonante para comenzar a escribir Gamer Over, para comenzar a entender más el espacio que estaba habitando, que pues esta rueda estaba en el contexto de la Feria Estatal de Arizona, en donde también 5 veces al año se realizaban ferias de armas. Claro, el libro habla justamente sobre eso. Y el libro, por lo que entiendo, se puede denominar como poesía documental. Y claro, quería preguntarte un poco sobre ese proceso, porque eh, entiendo yo que justamente tú haces un registro y utilizas elementos como, por ejemplo, eh, recortes periodísticos, citas a otros poetas, y haces toda una suerte de un poco, eh, no sé si reelaboración, pero sí utilizando todos esos elementos para elaborar tus poemas. Cuéntame un poquito sobre ese proceso. Sí, fue un proceso largo, intenso de investigación. Ujú. Este libro también es una especie de mapeo, un contramapeo, de un barrio específico, que es el barrio donde viví en Phoenix, Arizona, en donde también hablo de la historia del Estado y lo pongo en relación con cosas que pasan en estos momentos, ¿no? En relación a la rueda de la fortuna, pues también hay una trayectoria entre la exhibición de seres humanos y el espectáculo de la migración en Estados Unidos, ¿no? Los niños en jaulas que vienen desde el gobierno de Obama, ¿no? Entonces, sí, pues este libro comenzó con esta imagen de la rueda, pero fue una investigación en donde también recopilé notas informativas, crónicas, ensayos y también poemas de otros autores, porque yo no soy el primero que escribe sobre Phoenix, no soy el primero que escribe también sobre alguna de estas cosas, pero sí, lo que me interesaba era poner en relación eh, parte, ¿no? O una trayectoria de toda esta gran historia, que es la historia de la supremacía blanca en el oeste. Entonces, pues también pues recopilé toda esta información y luego trabajé un poco como curador, viendo en dónde ponía cada uno de estos extractos y también cómo los articulaba con el poema, ¿no? Cómo podía trabajar el hecho histórico para que el hecho histórico también suene como un poema, también fluya dentro del tono, del ritmo, del sentido del poema, y que no sea como un lenguaje que se sienta, pues el lenguaje del hecho histórico es duro, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajarlo para que fluya dentro del poema? También dentro de esta investigación, pues recopilé descripciones eso se puede apreciar en los mapas de la sección Scenic Views. Recopilé descripciones de las empresas que habían estado en ese lugar, de las empresas que están en ese lugar en estos momentos. Recopilé slogans, lenguaje publicitario, y también los comencé a trabajar. Eh, Hice como una especie de borrado para lograr un lenguaje conciso, un lenguaje
que tal vez podría tener que ver con la poesía concreta, porque de alguna forma este libro no solamente toma de la poesía documental, también toma mucho de la vanguardia latinoamericana, de la poesía del lenguaje, eh, este, y pues intentaba crear estos mapas visuales con el lenguaje que en estos momentos existen en el paisaje, pero que también existió, ¿no? Para dar una trayectoria, o para mostrar una trayectoria de lo que yo estaba viendo en esos momentos o lo que estaba conviviendo en el paisaje donde yo habito. Ujú. Sí, justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Sobre esa parte de- que tiene que ver con lo que justamente comentabas, ¿no? Ujú. Eh, Sí, pues ese también fue un trabajo largo, de revisar muchos mapas antiguos, de revisar revistas antiguas en donde estas empresas que comenzaron a poblar Phoenix, Arizona, eh, comenzaron a publicitarse y todo esto, digamos, también viene dentro de una línea eh, en donde el Departamento de Transportes de Arizona, a través de un medio de comunicación que ellos habían fundado, que se llama el Arizona Highways, que ahora es una de las más importantes revistas de recreación al aire libre en los Estados Unidos, comenzó a vender, digamos que también fue parte de la estrategia para vender el estado y principalmente Phoenix como un territorio eh, eh, con impuestos bajos, libre de sindicatos y para extraerlo también de esta problemática racial, esta problemática de frontera, ¿no? Porque Arizona es un estado fronterizo y para que sea atractivo para las corporaciones, principalmente corporaciones aeronáuticas y corporaciones que hacen armas o insumos para para la defensa nacional, ¿no? claro. Eh, y mientras leía el libro pensaba en el trabajo de edición. Eh, es decir, por un lado desde la parte de la corrección tuya como autor, pero también eh, el cuidado que una pieza como esta requiere para ser editada y publicada. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, pues, pues también es un libro que digamos, por los diferentes lenguajes que tiene, ¿no? Mm, Porque eso es un poco el sentido de la poesía documental, toma de diversos lenguajes que tienen distintos registros. Incluso si tomo algo de otro poeta, pues es un poeta que tal vez también tiene un registro distinto al mío, entonces tengo que engranarlo. Entonces también fue como ir probando, ir adecuando lenguajes para que fluyan por el poema. Entonces, por otro lado, también digamos que tuve mucho cuidado en hacer transparente mi proceso y también no caer en lo que yo justo estaba cuestionando, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, pues en exotizar, digamos, o en repetir lenguaje que no suene a que yo estoy cuestionándolo, sino más bien suene para reforzar estereotipos, para reforzar el lenguaje de la violencia. Entonces también hay una línea que se puede llamar ética, ¿no? Que atravesó el libro entonces fue un libro que también lo pensé desde muchos aspectos, ¿no? Yo considero que este libro también es un libro colectivo, un libro que como trabaja con muchas voces, con muchos cuerpos que están dentro, porque pues las escrituras de los autores a los que cito, yo también considero que son cuerpos y digamos que los cuerpos de estos autores están presentes. Entonces creo que sí hubo como mucho cuidado al trabajar con escrituras de otros. Eh,
entonces era siempre estar revisando si es que no estaba descontextualizando, no estaba diciendo algo distinto a, digamos, a lo que los autores en su origen, en el origen del texto lo estaban diciendo. Eh, Luego el trabajo con el álbum también fue muy interesante, siempre lo he dicho, sorprendente. Es un libro que está escrito en este contexto, en el contexto, yo vivo en Estados Unidos, escribí el libro en Phoenix, Arizona, entre Phoenix, Arizona y El Paso, Texas. Entonces, no sabía si el libro iba a ser recibido, iba a ser entendido, ¿no? Entonces, cuando estuve con Arturo Higa, con Teresa Cabrera y con Alessandra Pinasco, me sorprendió que lo vieran inmediatamente, que lo entendieran, que pusieran toda esta energía para que el libro salga como salió y estoy muy feliz por eso. Ujú. Sí, sin duda que ha salido espléndidamente ya como nos tiene acostumbrado Arturo, pero además el libro en sí es toda una pieza eh, muy, muy interesante. Eh, un poco para ir terminando, Giancarlo, entiendo que a la par de la escritura de poesía, estás metido en el tema de la traducción. Sí, Cuéntame esa faceta tuya, un poquito. sí, pues soy editor de un proyecto editorial que se llama Carver House Press, que publica poesía latinoamericana y española en traducción al inglés. Ya llevamos publicados ya casi 50 títulos, varios peruanos. Ahora en 2 meses sale otra peruana, que es el libro de Mariela Dreyfus en traducción al inglés. Y pues también este año salió este libro que se llama El mercado se pregunta, que es una traducción mía. Salió en España por Kriller. eh, y pues ya, yo ya llevo un tiempo pues como editor de poesía, pero también traduzco eh, del inglés al español. Eh, este libro me tomó mucho tiempo, es un libro de poesía documental también. Susan habla de cómo la intrusión del mercado en las vidas privadas, y cómo nos afecta eso de forma enorme. Eh, entonces, pues Susan también trabaja con numerología en este libro, entonces también eh, dentro del proceso de traducción también hay mucha investigación. Pues, hay mucho que conversar sobre la traducción, sobre cómo palabras que se usan en un idioma, por ejemplo, en otro idioma significan completamente lo mismo en una traducción directo o literal, ¿no? En un contexto son aceptadas, en otro contexto no son aceptadas. Eh, hay como muchos temas muy interesantes y cómo también qué cosas estamos, esa es la pregunta también, ¿no? ¿Qué cosas estamos traduciendo en estos momentos, ¿no? Si seguimos traduciendo cosas que ya están reforzando un canon que siempre ha sido occidental, eh, o estamos traduciendo otro tipo de poéticas que son necesarias en estos tiempos, ¿no? Ya creo que desde hace 10 años estamos leyendo, viendo, escuchando cosas de forma distinta. Entonces ya, pero sin embargo, aún seguimos muy pegados a un canon determinado, ¿no? Aún creo que tenemos muchas cosas que desaprender y también creo que también cambiar hábitos de lectura. Y con el proyecto editorial intentamos hacer eso, ¿no? El proyecto editorial publica principalmente para el público angloparlante, eh, pero la idea es justamente cambiar los hábitos de lectura, porque se está leyendo, se lee mucho más cosas que originalmente han sido escritas en inglés que en español. Entonces, ese también es parte
de nuestro objetivo, hacer que la poesía escrita en español se lea más y que de alguna forma juegue con las mismas reglas o con las mismas oportunidades que que otras poéticas que tienen más poder en la historia, en el canon, y que no necesariamente son las más habladas del mundo, ¿no? Sino tienen que ver, la lengua tiene que ver también con el poder económico de quienes las hablan, ¿no? Sí, eso yo había escuchado un poco, ¿no? Que allá, digamos, no hay mucho espacio para las traducciones porque suelen leer más a autores angloparlantes, ¿no? Ujú. Sí, pues es la hegemonía del inglés, ¿no? Ujú, claro. Eso también es parte del trabajo con Carol House Press, donde también intentamos cambiar esas hegemonías, porque pues también tienes muchos espacios acá en Estados Unidos en donde el inglés no es el idioma que más se habla. Hay muchas comunidades en donde pues se habla más el español, o digamos que tienes una casi la misma población que habla inglés habla español, pero sin embargo toda la ciudad está configurada para el inglés. ¿No? Toda la comunidad está configurada para que solamente la gente viva en inglés, pues desde las señales en las calles, entonces, o los museos, ¿no? Entonces, esa es la idea también, ¿no? Reconfigurar espacios para volverlos bilingües o para, digamos, representar el idioma que más se habla y el idioma que más, o que puede representar con más justicia ese espacio. Ujú. Y ya un poco para terminar, y en el caso de la traducción, por ejemplo, acá en el Perú, ¿cómo lo ves? Digamos, si uno compara el tema de la traducción, por ejemplo, en Argentina se traduce mucho más que acá, ¿no? Sí, pues también porque hay eh, digamos que la cadena está más completa, Ujú, no, eh, porque hay editoriales que publican traducción. En el Perú, pues, ¿qué editoriales independientes están publicando traducción? ¿No? ¿Y qué editoriales independientes están publicando traducción de obras contemporáneas? Pues muy pocas. O sea, realmente no conozco ni una que esté publicando. Creo que el Lustra hace tiempo estaba publicando algunas cosas, eh, pero de ahí pues estaba el manantial oculto de de Siga Ricardo Silva, Santisteban, sí, ujú, ajá, eh, pero que publicaba principalmente clásicos, ¿no? clásicos. O autores occidentales ya canónicos. Entonces, de ahí pues no conozco una editorial peruana que esté publicando autores en traducción contemporáneos. Ujú, sí, son casos muy, muy, muy aislados, ¿no? Sí, son muy aislados. Y en el caso pues, Argentina, pues sí, sí tiene editoriales que están publicando traducción, España sí tiene editoriales que están publicando traducción, México también. Y pues en Estados Unidos el mercado de la traducción literaria ha crecido bastante en los últimos años. Ujú. Porque también Súper. tienes la cadena también más completa, ¿no? O sea, tienes desde el traductor hasta el distribuidor, ¿no? Y lectores también, pues gracias a que la cadena se está completando más, ya se están formando más públicos para la traducción y se están cambiando esos hábitos de lectura de los que mencioné antes. Bueno, muchas gracias, Ujú. Giancarlo. Ha sido un placer conversar contigo y nada, a los amigos que nos ven, el libro ya está en librerías, lo recomendamos mucho. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Carlos.